Miércoles 30 de septiembre, 12:30 del día, nuestra cita en nuestro Instituto JIVO, Casa de Formación Jurídica para cada uno de ustedes, en compañía del más extraordinario co-conductor que en la vida me pudo haber asignado, el profesor fundador de nuestro instituto, el magistrado Miguel Ángel Aguilar López, y hoy tenemos a un invitadazo para ustedes, el juzgador en Durango, de nombre Manuel Valadez, que nos hace el favor de acompañarnos para sostener un análisis sobre los temas de procuración y impartición de justicia con una perspectiva de género y, por supuesto, las técnicas de litigación estratégica en casos penales. Nos damos cita en nuestro programa del derecho penal frente a los casos internacionales y nacionales, donde saben ustedes que nos servimos a hacer un análisis desde el punto de vista de los hechos acaecidos, respecto de una etiqueta jurídica y después respecto de la materia probatoria que sirvió de sustento en un ánimo de una sana crítica, con fines de que todos crezcamos, de que les sirva para la operatividad tanto a juzgadores como a órganos de carga probatoria, como de aquellos que están llamados a hacer una carga asumida con fines de un esclarecimiento del hecho y siempre con el ánimo de tener un mejor modelo de justicia. Mi querido magistrado, bienvenido. Lo quiero mucho, lo admiro y lo veo extraordinariamente muy bien. Por favor, dele la bienvenida a nuestro invitado de honor. Mi querido y apreciable doctor Manuel Valadez Díaz, sea usted bienvenido a JIVO Instituto. Por favor, lleve un saludo al Poder Judicial en Durango, verdaderamente extraordinarios amigos. El doctor Manuel Valadez Díaz, saqué una ficha bibliográfica del Poder Judicial del Estado de Durango y es obvio que es licenciado en Derecho, especialista, diplomado, máster, maestría, doctorado por la Universidad Juárez del Estado de Durango. Ha ocupado diversos cargos, pero lo relevante que me gusta es que tiene carrera judicial, actuario notificador, secretario de acuerdos y obtuvo el cargo de juez con jurisdicción mixta en materia penal, civil, mercantil y familiar mediante concurso de oposición organizado por el Tribunal Superior de Justicia en Durango 2007. A partir de 2009, diciembre, se desempeña como juez de control y oralidad. Esto es, quise hacer esta pequeña reseña de nuestro invitado para poder insistir una, otra y otra vez que el dogma y el pragma es una nueva perspectiva en una visión de los sistemas de justicia en nuestro país. Es insuficiente la sola teoría, es insuficiente el solo pragmatismo. Un maestro se construye en un dogma y un pragma. Maestro Manuel Valadez, sea usted bienvenido al programa que conduce y, como fue referido hace rato, nuestra conductora estrella, Verónica Román Quirós. Bienvenido. Muchísimas gracias, mi querido magistrado. Pues a nombre de nuestra brillantísima directora académica, doña Marisa Jaramillo, de nuestro director general, Hermes Borges, y de nuestro equipo técnico, don Emilio Martínez y doña Ivonne Hueso, mi querido Manuel, te damos la bienvenida, te abrazamos y te dejamos en el escenario para que conquistes a nuestro auditorio con estos temas tan importantes y nos sigas guiando con ese toque especial que tienes por ser un juzgador y por tener toda esta trayectoria. Por favor. Bien, muchas gracias. Desde luego, antes de comenzar mi intervención, quiero agradecer la invitación de JIVO Instituto a poder platicar en este día sobre un tema tan interesante como es la procuración e impartición de justicia con perspectiva de género. Desde luego, muy agradecido de la invitación que me hizo mi querida amiga, la doctora Verónica Román Quirós, de quien desde luego le reitero, como antes de entrar al aire, es un verdadero privilegio el poder estar compartiendo este escenario contigo, así como también con el señor magistrado, el doctor Miguel Ángel Aguilar López, de quien también su trayectoria es indudable y su influencia en la interpretación del derecho penal mexicano convierte para mí también en un gran honor el poder estar aquí con él y que tan amablemente me haya presentado. Señor magistrado, reciba usted mis respetos
y como usted bien sabe, es querido y apreciado en Durango de manera particular. Tuvo usted un paso muy trascendental que influyó incluso en el sistema acusatorio y en la formación de los que ahora somos juzgadores de esa primera generación que iniciamos en Durango en el 2009. Pues bien, desde luego, yendo hacia el tema y buscando plantear un contexto sobre lo que voy a platicar, voy a abordar un caso verificado en la ciudad de Durango, desde luego respetando cuestión de datos personales para cuidar la identidad de las partes. Pero es un caso que a mí me parece muy particular, muy especial. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de juzgar con perspectiva de género, y este es un tema en donde los órganos impartidores de justicia hemos estado fuertemente vinculados a últimos tiempos, en donde se nos ha dicho el juzgar con perspectiva de género. Es importante decirlo que desde mi punto de vista no solamente debemos hablar de juzgar con perspectiva de género, sino de procurar justicia con perspectiva de género. Porque al momento en que el órgano jurisdiccional empieza a conocer una causa penal, llámese el juez de control en audiencia inicial para ver si vincula o no proceso, llámese el tribunal de enjuiciamiento en juicio oral para ver si condena o absuelve a una persona, pues desde luego que hay que precisar que el juzgador trabaja con la materia prima que las partes le hayan logrado presentar, de tal suerte que si hablamos precisamente de esta función de el decidir una causa con perspectiva de género, también resulta importante hablar de procurar esa justicia con perspectiva de género, porque mucho se ha dicho de los tipos penales, por ejemplo el paradigmático en esto que es el feminicidio, de qué es lo que se debe de hacer, qué es lo que se debe investigar para poder establecer esas razones de género. Sin embargo, mucho de eso ciertamente se consolida o se cristaliza ante un tribunal, pero se forma desde antes y sobre todo en los delitos en donde pues, la víctima es una mujer, pues la investigación no solamente se hace en el contexto del hecho, sino hacia atrás en el tiempo, de tal suerte que es muy importante el hablar también de procurar justicia con perspectiva de género. Ahora, yo comentaba hace un momento de que este es un caso un tanto atípico, es decir, distinto a lo que tradicionalmente ubicamos con la perspectiva de género, porque por lo general tenemos casos en donde la víctima es una mujer y en donde empezamos a hablar de si es feminicidio o si es violencia familiar, etcétera. Sin embargo, en esta ocasión, esta perspectiva de género ubica precisamente sí a una mujer, pero como víctima no del hecho directamente, sino del análisis del caso que se hace en donde aparece como imputada. Es decir, es precisamente los roles el rol de género, los estereotipos que tenemos en la procuración y impartición de justicia aún en nuestro país, lo que la ubica precisamente como una imputada a quien se le acusa de la privación en comisión por omisión dolosa de su hijo. Es decir, es una mujer que de buenas a primeras en su vida se ve privada de la libertad y sabiendo que ha perdido a su menor hijo de 1 año 3 meses de edad y sabiendo que se le acusa a ella directamente en esta figura tan interesante que es la comisión por omisión, de haberlo privado de la vida de manera dolosa a través de una omisión. Entonces, es un caso que a mí me parece interesante el tratar y desarrollar, porque es una mezcla y doy el contexto para partir del mismo tema. Es una mezcla que muestra precisamente la situación del género en nuestro país, de los roles en base a esos géneros construidos artificialmente por nuestra sociedad, de los estereotipos que muchas veces guían al investigador y muchas veces, desde luego, y por eso ya hay protocolos, a la persona que resuelve, es decir, al juzgador, en donde se investiga y se resuelven los casos penales bajo un estereotipo. Aunado a esto, voy a tocar también lo importante que es un tema que se maneja entre diversos autores, que es lo relativo a la feminización del derecho penal, es decir, ¿qué implica el hablar de la feminización del derecho penal? Y desde luego, de 2 puntos también vinculados a este tema, de la importancia de la teoría del delito en el sistema acusatorio, porque este es un caso en donde hay una mezcla de estereotipos con deficiencias en la teoría del delito por parte de varios de los actores involucrados
Y por último, destacando, otro punto que voy a desarrollar es la importancia de una defensa activa, es decir, lo valioso que resulta el que un acusado, un imputado, tenga acceso a un defensor que sea eficaz. Es decir, un defensor que no solamente se quede con la misión o con la visión de decir, bueno, muy probablemente el Ministerio Público no va a poder demostrar su teoría del caso y yo me voy a quedar quieto simplemente esperando a que él se tropiece solo y caiga, sino un defensor que busca indicios, que busca testimonios, que busca opiniones de expertos y que puede ya sea generar un escenario completamente alternativo a lo que plantea la representación social, o bien cuando ataca directamente la teoría del caso del Ministerio Público. Pues bien, voy avanzando en esto. Y primeramente quiero ir al primer punto que yo señalaba, que es la cuestión del género. Considero indispensable hacer varias precisiones. Primeramente, cuando hablamos de sexo y género, hay que precisar y hay que acotar que no son términos idénticos. El sexo alude a las características biológicas de una persona que nos permite distinguir entre los caracteres del hombre y de la mujer. Eso es el sexo. Pero cuando hablamos de género, nos referimos a una asignación o a una construcción creada artificialmente por una sociedad respecto de lo que se considera es propio de los hombres y las mujeres. Es decir, aquí ya es donde empezamos a hablar del género y, oye, pues esta actividad de a lo mejor el limpiar la casa, cuidar a los hijos, el mantener el hogar, etcétera. Pues vamos generando roles como sociedad en donde asignamos hasta en etapas muy tempranas de las vidas de las personas este tema de los colores, de que, oye, no, mira, tú si eres niña, pues vas de rosa, y tú si eres niño, vas de azul. Y entonces, en base a esa construcción artificial creada por una sociedad del género, tenemos roles de género, es decir, tenemos papeles o funciones asignados a cada persona en función precisamente de lo que consideremos aceptable que deba de hacer un hombre o una mujer. Pues vaya, en base a estos roles de género, voy a otro punto que es precisamente los estereotipos, es decir, muchas veces el estereotipo implica el que una persona se mueva del rol que tiene asignado. Y eso genera precisamente el que pueda ser juzgada en base a un rol o una conducta que se asume debe tener de forma predeterminada. Esto es importante decirlo en nuestro país porque en nuestro país, al igual que muchos países latinoamericanos, yo creo prácticamente todos, estamos inmersos en la aplicación inconsciente de la teoría psicológica del patriarcado, en donde el hombre, por su condición, por su poderío físico, económico, incluso de dependencia muchas veces del entorno del hombre hacia él, pues es el que tiene el predominio. Es el que tiene el predominio y muchas veces ese predominio se ve reflejado en cuestiones de género en que el hombre comete actos violentos, actos de discriminación contra la mujer, ya sea buscando hacer patente ese predominio o bien recuperarlo. Esto es, puede ser que el hombre genere actos contrarios a una mujer por razón de género buscando demostrar su prevalencia o bien buscando recuperar cualquier espacio que considera que se le está privando con la conducta de una mujer. Ahora, desde luego que esta situación nos permite observar que hay discriminación entre hombre y mujer en nuestro país. Que esta discriminación puede ser formal o material. Formal cuando incluso la propia legislación, la propia ley, da un trato injustificado y desigual a hombres y mujeres. Esto, desde luego, con ese impacto donde podemos ver el efecto de esos roles de género, esos estereotipos que tenemos. Y también la discriminación material, cuando no viene la ley, pero sí la autoridad en sus actuaciones lo comete. Y desde luego, no doy muchos ejemplos de esto, no es el tema específico, pero en la discriminación formal, pues desde luego que podemos recordar aquellos tipos penales donde se trataba el rapto, donde se podían privar de la libertad a una mujer y finalmente el legislador decía, pero mira, si a final de cuentas te casas con ella, ya no hay delito que perseguir. O sea, una especie de, mira, pues qué problema, te la llevaste, pero no importa, amablemente condescendiste a casarte con ella, entonces ya no va a haber delito.
pues es una discriminación a través de un rol de género, un estereotipo, en cuanto a que prácticamente con eso se borraba el hecho a favor de la mujer, porque se le ayudaba casándose el agresor con ella. Pues vean ustedes esto. Recuerdo de esto también, son esos tipos penales en donde se exigía, bueno, sí procederá el delito, pero siempre y cuando la mujer sea casta y honesta. Oye, porque si no eres ni casta ni honesta, según mi consideración, entonces no hay protección. Buena suerte. Pues vaya, cabe decir que esta discriminación formal, hay ocasiones que ha trascendido a la discriminación material. Es decir, hay ocasiones en que la ley puede ser neutra, sin sesgo alguno específico de género, pero el intérprete, al momento de aplicarla, puede hacer distinciones indebidas. El ejemplo que yo creo que podemos tener más reciente son los casos de violación, en donde anteriormente había tesis que exigían el que la víctima presentara una resistencia considerable a efecto de poder establecer que había presentado oposición a la imposición de la cópula, y de tal suerte que se decía, oye, no, mira, pues si tú la verdad no hiciste resistencia, pues es que tú lo has de haber buscado, tú lo has de haber querido, y entonces no hay violación. Y pues desde luego nos sitúa en situaciones de discriminación, y lo que está subyacente de todo esto son estereotipos o roles de género. Pues bien, esto por un lado, lo dejo ahí la idea puesta. Quiero también comentar que desde luego todos estos temas que hemos estado hablando últimamente en la doctrina y los órganos jurisdiccionales de impartir justicia con perspectiva de género, tiene mucho que ver con algo que algunos autores, ahorita recuerdo por ejemplo a Kinghauser de Alemania, el maestro de Miguel Ontiveros, que habla precisamente de la feminización del derecho penal, en cuanto a que hay una tendencia en relación a que la legislación penal atienda precisamente los derechos de la mujer. Y un reflejo de esto, desde luego, es el tipo penal de feminicidio. Yo creo que es la apuesta más clara. Y desde luego que también en estos temas pudiera entrar lo que los alemanes llaman la muerte del tirano. Y ahorita recuerdo, por cierto, un artículo muy brillante que escribió el señor magistrado Miguel Ángel Aguilar, en donde habla incluso de esa posibilidad en donde la mujer pueda privar de la vida al hombre. Y pues vaya, en la doctrina hay discusión todavía si pudiera entrar como una legítima defensa extensiva al ser el delito de violencia familiar de carácter permanente, o bien como una cuestión que podemos analizar en sede de culpabilidad. Pues bien, dejo hasta ahí el tema en el sentido de que todo esto se debe de entender a través de esa reacción que está teniendo el derecho penal buscando proteger desde luego a las mujeres. Y aquí quiero precisar rápidamente que todavía hace poco escuchaba yo ahora en redes sociales a un autor que decía que era injustificado el tipo penal de feminicidio porque se valoraba más la vida de la mujer que la del hombre. Pues nada más ajeno a la realidad. El tipo penal de feminicidio no protege un solo bien jurídico que sería la vida, sino que protege uno distinto aparte, que es el derecho a la igualdad, el derecho a vivir libre de violencia a la mujer, el derecho a no ser discriminada respecto del hombre. Bueno, dejo también ese otro segundo tema que considero importante haberlo tocado. Voy al tercer punto relativo a la importancia de la teoría del delito para la solución correcta y científica de los casos penales. Y esto pareciera de repente una cuestión de perogrullo, es decir, una cuestión que es obvia, que no tendría ni que decirse. Sin embargo, yo lo señalo porque cuando arrancó el sistema acusatorio hubo incluso voces que decían que sí, la teoría del delito ya no iba a existir, que iba a quedar de lado, y pareciera de repente, yo recuerdo esas voces al inicio del sistema acusatorio por ahí del año 2008, cuando se da la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia de 18 de junio de 2008, y al tiempo pareciera que algo ha permeado esa idea, pero no tanto porque no sea útil la teoría, sino porque las salidas que tiene el sistema acusatorio, llámese suspensión condicional, abreviado, acuerdos reparatorios, pareciera que son motivantes para ciertos litigantes de decir, y a mí me ha tocado que lo he escuchado de repente en audiencias, que dicen, oiga, es que yo no voy a pelear si hay delito o no, yo no voy a pelear si es responsable, sino si alcanzo un reparatorio o una suspensión, me lo llevo. O si alcanzo un abreviado y puede salir en beneficio, me lo llevo. Pues qué lamentable, qué lamentable. ¿Por qué? Porque una defensa eficaz, pues desde luego que debe dominar la teoría del delito.
porque, y aquí recuerdo un pasaje de Enrique Gimbernat, en donde él refiere que la dogmática penal puede ser el mejor instrumento para contar con un Estado democrático moderno de derecho, una impartición de justicia con certeza, con certidumbre, o puede convertirse en la peor maquinaria que el hombre haya creado para provocar las peores injusticias. Y vamos a ver que este caso trata en una especie de tormenta jurídica perfecta de la suma de varios factores que provocaron que una mujer haya durado 2 años en prisión acusada de haber privado de la vida a su hijo, en esta figura mal entendida de comisión por omisión. ¿Sí? Entonces, insisto, la teoría del delito es esencial para el desempeño de cualquier abogado en el sistema acusatorio, más allá de las formalidades del sistema, porque también aquí aprovecho de decirlo, en el caso del proceso penal mexicano, ha habido quien ha afirmado que el verdadero estudio de una causa penal en cuanto a si es delito o no, se hace hasta juicio. Incluso hay una que otra tesis que ha apoyado esto. Hay algunas que dicen que incluso el dolo no lo puedes estudiar en una audiencia inicial. Y pues vaya, esto ha generado, sí, un caos y una falta de seguridad jurídica para los gobernados. Entonces, pues vaya, es esencial y lo comento no por una obviedad, sino por una cuestión que ahí está palpable y que es necesario que entremos al estudio de este tipo de temas. Por último, quiero tocar el tema también vinculado a mi exposición, relativo a la importancia de la defensa activa de las causas penales. Desde luego queda claro que en el sistema acusatorio, desde que empezamos capacitaciones, se señaló que había 2 formas de expresión de la defensa activa y la defensa pasiva. Y la defensa pasiva se decía, mira, si tú analizaste la causa y consideras que no hay elementos de la representación social, pues puedes quedar tranquilamente confiado a que el juez va a decir, ¿sabe qué, señor agente del Ministerio Público, no logró usted probar su planteamiento, no voy a vincular proceso o ya en sentencia voy a absolver? Sin embargo, tenemos también la defensa activa, que es caracterizada por precisamente un dinamismo del defensor, buscando testigos, buscando evidencias, tratando de allegarse peritajes, es decir, tratando de colaborar con el juzgador a efecto de plantearle duda en cuanto a la viabilidad de la teoría del caso, del hecho que plantea el Ministerio Público, o bien de plano mostrándole un escenario totalmente diferente. ¿Sí? Entonces, es importante distinguir este tipo de cuestiones, pues es esencial y hay una gran diferencia entre una defensa activa y pasiva y sobre todo una defensa eficaz, que yo considero que incluso las últimas tesis de inicio de este año de la primera sala en su máximo tribunal van apuntando hacia allá, porque cuando arrancamos el sistema había una tesis que hablaba de la defensa adecuada de la primera sala y decía, mira juez, tú al momento de analizar si una defensa es adecuada, tienes que checar si el que la está brindando es licenciado en Derecho. Si es licenciado en Derecho, con eso estás cumpliendo. Porque si él falla a su cliente, es una cuestión de responsabilidad profesional. Es decir, tú quédate hasta ahí. Sin embargo, la primera sala, como luego se señala en algunas tesis en su país, en una nueva reflexión, a inicios de este año, refirió que no bastaba con eso el tener una defensa adecuada. Es decir, no bastaba con que el órgano jurisdiccional verificara que el abogado fuera titulado, con cédula profesional, sino que teníamos que entrar a ver su actividad eficaz y efectiva al caso. Es decir, según las posibilidades del hecho, si había ofrecido medios de prueba, si había hecho alegaciones, si había interpuesto recursos, si dentro de las posibilidades del imputado había realizado una defensa que podríamos entender como eficaz, ¿sí? Entonces, pues vaya, este es el contexto del caso. Voy entrando a él y pues quiero señalar que se trata el caso de una joven mujer, aproximadamente 22, 23 años. Ella tiene la característica que había estado viviendo en unión libre con su pareja, era padre, tienen un bebé, el bebé tiene 1 año, 3 meses de edad. Bueno, al momento que se separa de él, tengo entendido que tenía menos del año, tienen la relación,
se separan y ella consigue una nueva pareja. Y la nueva pareja le dice, oye, ¿sabes qué? Vente a vivir a mi casa, yo aquí te recibo a tu hijo, vamos a iniciar una nueva vida. La joven mujer acepta y ella temporalmente se estaba quedando en casa de su madre una vez que terminó su primera relación y se va con su nueva pareja. Empieza a vivir con esa nueva pareja, en donde en el contexto en que esto se da, pues es en un contexto de pobreza. Descubre ya viviendo con esta persona que la persona al parecer era alcohólica y hasta ese momento todavía no lo sabía ella, pero también era adicta al cristal. Aquí desde luego hago un pequeño paréntesis en el sentido que curiosamente esta droga es la que más aparece en la variedad de causas penales que tenemos actualmente, incluso desde que los jueces del Fuero Común conocemos de delitos contra la salud, en términos de la Ley General de Salud, la gran mayoría de las causas aparece el cristal. Ese clorhidrato de metanfetamina siempre aparece por ahí porque es de un consumo muy abierto, pero también tiene la característica de que genera trastornos fuertes en la persona. Pues bueno, total, vamos al punto. Empiezan a convivir, tienen aproximadamente 3 meses de estar viviendo en unión libre. Y una noche llega su nueva pareja, al parecer alcoholizada. Llega alcoholizada 2 o 3 de la mañana, llega pidiéndole a la mujer que le dé de cenar, que lo atienda. La mujer se levanta, esa joven madre se levanta, le empieza a hacer de cenar. Y una vez que está haciendo esto, su menor hijo empieza a llorar. Empieza a llorar y el varón le dice, oye, ve que haya el niño, pues va imaginen ustedes, entre estar preparando la cena y estar tratando de callar al menor, no lo logra, y él le dice, bueno, pues véanme de cenar. El niño sigue llorando y esta persona, su pareja, desesperado en esta situación, se torna muy violento, va al cuarto del menor, lo levanta y le empieza a dar de golpes con el puño cerrado en el estómago. Es decir, incluso la madre del menor refiere que lo alcanza a ver que le da de golpes al menos en 3 ocasiones. Imaginemos todos, es un menor de 1 año, 3 meses, 4 meses de edad, y pues obviamente el varón de aproximadamente 24, 25 años con sus fuerzas directamente dándole golpes en el estómago. Se da cuenta la madre de esto, llega y le arrebata al menor. Llega, interviene, le arrebata al menor. El hombre está muy molesto, está fuera de sí, porque aparte de luego, pues ya se han de imaginar, dejó de atenderlo con la cena y demás. Lo que hace la mujer, va y se encierra en una de las habitaciones de la pequeña casa en la que viven, se encierra, el varón le grita de cosas, trata de entrar por la fuerza, no lo consigue, y finalmente la joven madre atiende a su menor y logra, dándole ahí un biberón que tenía en ese cuarto, logra que se quede dormido. ¿Qué es lo que ocurre a la mañana siguiente? En la mañana siguiente, que despierta la mamá, ve al menor, el menor presentaba un color verdoso en la piel. Presentaba mucha dificultad para respirar, y lo que hace la madre viendo esa situación, viendo las condiciones del menor, sale corriendo. Aquí añado, ellos vivían en una zona, digamos, periférica en la ciudad de Durango, alejada del centro, alejada de pasadas de autobús, etcétera. Va y pide prestado dinero con una vecina para poder llevar al hijo al hospital. El varón va junto con ella, incluso dice, bueno, vamos a llevarlo al hospital. Lo llevan al Hospital General aquí en Durango y al momento en que van arribando, el menor fallece. El menor llega ya al hospital, ya sin signos vitales, lo empiezan a revisar y de manera inmediata los médicos que están en el lugar le observan en el abdomen y aquí pues yo creo que es parte de lo que es muy común en ese tipo de casos de violencia al interior del hogar,
que refieren los padres. Obviamente los médicos les preguntan qué le pasó al menor, y él refiere, no, oiga, es que se cayó, empezó a vomitar solo, etcétera. Pues empiezan a revisar al menor y descubren que tenía pequeños hematomas en el abdomen, es decir, pequeños puntos, resultado, según se dijo, de los golpes que recibió en el estómago. Y al momento que lo revisan, resulta que el menor tenía el páncreas reventado. Es decir, los golpes fueron de tal magnitud que el páncreas se le reventó. Y obviamente todas las sustancias quemantes que tenemos en el páncreas se han diseminado y le había causado la pérdida de la vida. Entonces tenemos ya el hecho del menor privado de la vida, los padres diciendo que al parecer se había caído, y pues a partir de aquí, por los protocolos que se manejan en los hospitales, le llaman a la gente del Ministerio Público ante esta situación. Llega la gente del Ministerio Público e interroga brevemente a los dos padres y sobre todo a los médicos. Los médicos en aquel entonces refirieron, mire, pues presenta esta lesión en el abdomen, pareciera más golpes con un objeto romo en el abdomen, y faltará pues desde luego hacer la necropsia específicamente. Bueno, ¿cuál fue la postura del Ministerio Público cuando conoce todo eso? Empieza a hacer la investigación y de manera inicial pues tiene a los padres ahí detenidos, viendo la probabilidad de un hecho delictivo, que desde luego sería un tema interesante ver la flagrancia y estas cuestiones. Resulta después que se hace la necropsia y se descubre que el menor efectivamente tenía una lesión muy fuerte en páncreas provocada por un golpe que prácticamente se lo revienta y es lo que le genera la muerte. ¿Qué determina el Ministerio Público? El Ministerio Público detiene al varón por el delito de homicidio en una conducta de acción necesariamente dolosa. Pero no acaba ahí. También dice, ¿sabes qué? Tu mamá, tu joven madre, eres también responsable de homicidio. Y le señala que es responsable de homicidio en razón de parentesco en comisión por omisión dolosa. Y fíjense ustedes, aquí es donde empezamos a delinear esta cuestión que hablaba yo al inicio de mi charla, de procurar e impartir justicia con perspectiva de género. ¿Cuál era el fundamento de esto? Y esto incluso fue tan interesante que hasta en la imagen social, que hay que decir que ahora eso tenemos con los juicios orales, en donde hay mucha opinión social. Es decir, ocurren los hechos y de inmediato en redes sociales, en televisión, etcétera, hay opiniones. Incluso yo recuerdo en ese asunto, el personal administrativo cercano a quien llevó la audiencia, a quien estuvo ahí en las salas, en la opinión de las mujeres era: qué bueno que la detuvieron, qué bueno y que paguen. ¿Y cuál era el punto? La idea es que se estaba llevando a cabo el hecho, desde mi punto de vista, bajo un estereotipo. El comentario que había socialmente era: en nuestro país, en el ideario mexicano, las madres son las obligadas de cuidar a los hijos. Y entonces, si ella había elegido una pareja, mala pareja, es decir, una pareja que finalmente salió borracho o golpeó al menor, etcétera, ella debía asumir las consecuencias. Ella había tenido la culpa. Y entonces, socialmente, se veía incluso correcto. Yo comento, incluso al momento que se llevó a cabo la audiencia inicial, el comentario de actuarias, de funcionarias era: qué bueno, se lo merece. Y aquí vemos cómo estos estereotipos pues surgen no solamente del varón, sino que incluso las propias mujeres en su visión pueden tener muy claro el decir: oye, es un deber de las madres defender a los hijos, y si algo pasó y si algo ocurrió, pues fue porque ella eligió mal a su pareja. Incluso hubo comentarios en redes sociales en aquellos momentos que decían: si ya la habían dejado, ¿por qué se busca otra persona? Es decir, ¿por qué tienes la osadía de buscar rehacer tu vida y poner en peligro a tu hijo con otro varón?
Así como en la idea de que, oye, pues tuviste tu oportunidad, no lo lograste, pues qué pena, o sea, te queremos aquí ya sin movimiento. Y entonces, vamos al punto. Están las dos personas detenidas y yo creo que respecto del varón, pues no habría mucho tema que platicar, ¿sí? Pero vamos con la mujer, vamos a la audiencia inicial. Vamos a la audiencia inicial y aquí se da, vamos con las mezclas de estos 4 temas que yo tomé al inicio de la charla, en el sentido de que ella le corresponde un defensor particular sin mucha experiencia en el sistema acusatorio, y el cual, al momento que vamos a la audiencia, desde luego, al momento que se verifica la audiencia inicial, pues yo sé que a todo el que esté escuchando, de inmediato estará pensando, oiga, pero eso no es comisión por omisión. Hay que ver cómo le podemos cargar eso a la cuenta penal de ella. Es más, actuó en defensa del menor quitándoselo al padre, a su nueva pareja, y encerrándose para evitar ser víctima de más violencia. Incluso yo siento que hasta a nivel de culpa, pues vaya, o sea, estaría complicado poder asignarle una comisión por omisión a título de culpa. Pues vaya, ¿qué ocurrió en la audiencia inicial? En la audiencia inicial estuvo asistida por un defensor particular que no tenía gran experiencia en estos temas y que de hecho al momento en que se hace el debate ni siquiera planteó un atisbo de duda sobre el tema conducta. No reparó en lo más mínimo ni siquiera comisión por omisión o la naturaleza, si era doloso, nada. Y simplemente en una ubicación que podemos decir de una defensa pasiva, dejó que el Ministerio Público expusiera sus datos de prueba y después le dijo, señor juez, esperamos su resolución. Obviamente, aquí también quiero yo precisar, al inicio de la charla, decía yo que el tema es de procurar impartir justicia con perspectiva de género. Es decir, aquí pensaríamos que iba a llegar El Salvador, el momento del juez de la audiencia inicial, y en vinculación decir, oye, pues yo no observo una comisión por omisión. ¿Pero qué creen que sucedió? Pues obviamente que al momento de resolver la vinculación al proceso, se dijo, mira, el padre, la nueva pareja, desde luego, homicidio doloso en acción. Y la madre, mala madre, es homicidio en razón de parentesco en comisión por omisión dolosa. Y entonces vamos al escenario que pasó. La joven madre se enfrentó de repente, y imagínense usted lo catastrófico que esto genera, por esa mala aplicación desde mi punto de vista de la teoría del delito, y muy bañado todo esto de cuestiones de roles de género, de estereotipos. La joven madre, de momento a momento, se vio sin su hijo, sin la posibilidad de asistir al funeral de su hijo, y con la culpa de que la propia autoridad le está diciendo, ¿sabes qué? Murió por tu culpa. Es decir, tú dolosamente provocaste su fallecimiento. Tú colaboraste a su fallecimiento. Y vaya, peor aún, el delito de homicidio en razón de parentesco, desde luego al ser doloso, por las características que tiene, pues será de prisión preventiva oficiosa. Y aquí en Durango, en ese momento, tenía una pena mínima de 25 años y máxima de 50. Es decir, esa mujer, de momento a momento, su vida cambió, diciéndole, mira, las mujeres son las encargadas de cuidar a los hijos. Y si algo les pasa, porque elegiste mal a tu pareja y no previste que lo pudiera golpear y no actuaste salvándolo, bueno, pues entonces cometiste un homicidio. En esa figura tan interesante de donde hablamos de un deber de actuar por calidad de garante y que si hubieras actuado lo pudiste haber impedido, y entonces te vas a quedar en prisión y estás en una posibilidad de 25 a 50 años de prisión. Ahora, como dirían los administrativistas, cuando algo puede salir mal, saldrá mal, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó después? Ella se va a un amparo indirecto. Y miren ustedes esto. El amparo indirecto en ese momento tenía un periodo de tramitación aquí en Durango de aproximadamente 5 a 6 meses.
Entonces se fue al amparo indirecto y después de los 5 a 6 meses llegó la concesión del amparo, pero no venía liso y llano, no venía completo, sino que venía para efectos. Y aquí hay que decir que de repente, si bien la ley de amparo habla del principio de mayor beneficio, al momento que se ponen a analizar su causa, el juzgador federal que conoce la misma señala que al momento de inicio de la audiencia no le leyeron o no le explicaron debidamente sus derechos. Es decir, en la fotografía que es la audiencia inicial, que comienza con la exposición del juez al imputado, mira, que tienes derecho a presumirte inocente, que tienes derecho a un juicio público, etcétera, se dijo que el juez de control no lo había hecho lo suficientemente completo e íntegro y que por lo tanto se concede el amparo. Pero ese amparo, si lo vemos en la dinámica del proceso, como la violación ocurre aquí al inicio, pues impedía desde esa visión que el juez de distrito llegara hasta el momento de la vinculación. Entonces el amparo fue concedido para efectos de que la audiencia inicial se volviera a llevar después de 6 meses. Y aquí, pues vaya, se vuelve a repetir la audiencia y miren ustedes, yo he observado que cuando esto ocurre, el juzgador dice, quiere decir que yo estuve bien, es decir, voy a subsanar eso y va de nuevo. Y entonces ya sabemos qué fue lo que ocurrió, que se le volvió a vincular a proceso por homicidio en razón de parentesco, bajo una forma de conducta en comisión por omisión dolosa, y siguió en prisión. Ahora, en ese escenario, ella contaba con el mismo defensor de la audiencia inicial y pues prácticamente ya desistió de otras posibilidades de buscar intentar pues tratar otra vez el amparo, etcétera. Desiste y entonces su camino sigue avanzando y llegamos a la fase oral de la etapa intermedia y empezamos en las audiencias intermedias. Y aquí se da un fenómeno que yo por lo que he encontrado en el país es muy común, muy común. La audiencia intermedia es la audiencia que más se difiere en nuestro país. ¿Por qué? Porque las partes van buscando desde el abreviado, más tiempo para un reparatorio, más espacio para una suspensión, o simplemente necesitan más tiempo para reunir medios de prueba, cambian abogado, es decir, son el común denominador en México de audiencias diferidas. Pero ¿a qué voy en esta audiencia intermedia? En este caso, al momento que van a la audiencia intermedia, señalo yo que hubo varios diferimientos porque el Ministerio Público estaba insistiendo en que la acusada aceptara un procedimiento abreviado. Es decir, le estaban planteando como una buena salida, como una buena opción, el que accediera a un procedimiento abreviado en donde la causa terminara rápidamente con una sentencia condenatoria. Afortunadamente para la acusada no aceptó, ¿sí? Porque estamos hablando de que aún el abreviado y el Ministerio Público, miren ustedes, amablemente le otorgaba toda la reducción del tercio del mínimo de la pena, pues le estaba ofreciendo aproximadamente 16 años, 8 meses por ahí, de manera gentil y amable. No aceptó y llegamos definitivamente a la audiencia intermedia en donde cambia de defensor. Ella cambia de defensor y llega un defensor con una visión completamente diferente del caso. Llega un defensor que tiene la característica, desde luego no digo nombres para no hacer comerciales tampoco, pero es un defensor que hace defensa activa, que está preocupado por analizar de cabo a rabo las causas penales, las carpetas de investigación y ver todas las posibilidades. Entonces asume la defensa y pide en el curso ya para la audiencia intermedia, pide ahí un espacio para preparar la defensa en base ahora a lo que permite el artículo 337, reformado en la miscelánea penal de 2016, en cuanto a que la defensa, dice ahí palabras más, palabras menos el Código Nacional, que en la audiencia intermedia o antes puede pedir la defensa espacio para descubrir o preparar teoría del caso, es decir, puede ser que ni siquiera teoría tengas, o como en este caso, que era totalmente válido, un nuevo defensor que diga, oye, pues yo no sé qué voy a descubrir si aún no me empapo debidamente del caso. Pues este defensor pide ese espacio, se le otorga
Y ya al momento de la intermedia ofrece medios de prueba muy interesantes, como son la declaración de la mamá de la acusada. La declaración de la mamá de la acusada ofrece un dictamen en antropología social que aquí preciso. Ese tipo de peritajes no los tenemos en Durango. Y es una situación que yo siento tenemos deficiencias en todo el país. En este asunto consiguieron un perito de Aguascalientes que vino a hacer el estudio, porque es una realidad. Es decir, cuando hablamos de conocimiento científico en nuestro país, tenemos que distinguir que la gran carga, la gran posibilidad está en las fiscalías de nuestro país, en los estados o la federación, y las defensas por lo general van con sus medios, muy escasos, muy según las posibilidades de cada imputado, de cada acusado. Pero de forma independiente de eso, incluso hasta las mismas fiscalías, pues están también en una serie de deficiencias que alejan mucho lo que es la ciencia de la impartición de justicia en materia penal, que no es lo ideal. Si todavía hay fiscalías en donde se utiliza, por ejemplo, la prueba de la parafina para ver si una persona disparó. Hay fiscalías, y ahorita recuerdo otro asunto, en donde en vez de una prueba de ADN, se analiza el cabello en un microscopio para ver similitudes. Entonces, obviamente, estamos en estadios de un derecho penal alejado de la ciencia, y eso demerita la calidad de lo que resolvemos los jueces. Bueno, voy al punto de que entonces la defensa hizo una investigación adecuada. Y fíjense que la defensa, de manera muy interesante, buscó plantear al tribunal, desde luego, por un lado, el contexto de violencia en que vivía la mujer y su hijo con su nueva pareja. Buscó plantear también, porque ofreció un dictamen de un perito en medicina, planteando que el menor, por su situación, por las lesiones que tenía, era imposible que lo pudieran salvar. Y aquí ya empiezo a adelantar un poco de lo que ocurre en juicio. Fíjense que la causa llega a juicio oral. El Ministerio Público sostiene su teoría. Aquí preciso, el acusado, el varón, ya había sido juzgado anteriormente. Él, curiosamente, desde luego por la naturaleza del hecho, ya había aceptado un procedimiento abreviado. Él ya había cerrado su causa, ya había sido condenado a través de un procedimiento abreviado. Y quedaba pendiente nada más la mamá del menor. ¿Qué es lo que ocurre en la audiencia de juicio oral? Y aquí esto es un reflejo de los temas que toqué, de esta feminización del derecho penal, de la visión, de la perspectiva de género al momento de impartir justicia, de lo importante que resulta el conocimiento de la dogmática penal y de lo trascendente que resulta una defensa eficaz. Pues vaya, la defensa empezó sus medios de prueba a desahogar, y empieza precisamente con la declaración de la mamá de la acusada. Y la mamá de la acusada fue a dar cuenta del contexto de violencia en que vivía la hija con su nueva pareja. Es decir, no nos habló, porque desde luego no era testigo del hecho, pero sí nos habló respecto de que la nueva pareja de su hija la violentaba, que la nueva pareja de su hija le había quitado, por ejemplo, el teléfono celular para que no hablara con ella, que le prohibía el salir sin autorización de él de la casa. Nos vino a decir también al tribunal de enjuiciamiento que en ese estado que vivía la hija, pues ella sentía temor. Ella tenía temor precisamente de su pareja, pero estaba en esa situación que traté yo al inicio de mi plática, de dependencia en cuanto a esa teoría psicológica del patriarcado del varón. Es decir, estaba en un estado, digamos, de temor, pero también de inmovilidad. Por la misma situación seguía estando ahí, pero eso no dejaba de lado lo que enfrentaba la acusada en su vida cotidiana con su nueva pareja. Ahora, aquí también quiero señalar, en los dictámenes que digo que reunió la defensa y que desde mi punto de vista nos dieron muchas herramientas al tribunal de enjuiciamiento, pues desde luego un estudio de antropología social en el contexto de la víctima, es decir, pasaron un perito que nos habló de las condiciones en que vivía la acusada, del estado socioeconómico, de las distancias que había para pedir ayuda,
de la violencia que decían incluso los vecinos que se reflejaba en ese hogar respecto de la mujer. Es decir, nos permitió ver un contexto en el cual se desarrollaba la acusada antes de los hechos. Nos dio cuenta precisamente de la situación de dependencia, que ella no trabajaba, que dependía de la manutención de su pareja, que indirectamente, pues desde luego también su menor hijo, etcétera. Es decir, todas esas condiciones que son importantes, como comentaba yo al inicio de la plática, para poder juzgar con perspectiva de género. Porque muchas veces como que centramos los ojos en el juzgador al momento de decir, oye, juzga con perspectiva de género, sí, pero ¿dónde está la materia prima para poder hacerlo? ¿Sí? Ahora, también es necesario señalar que entre los peritajes que ofrece, y que también resultó esencial, está uno relativo a la opinión de un perito médico que nos dijo que la lesión que presentó el menor en el páncreas era mortal por necesidad. Es decir, si vamos a la calidad, a la comisión por omisión, sabemos que por lo general en la doctrina tiene 3 requisitos: calidad de garante, que haya podido actuar para impedir el resultado y que de haberlo hecho lo pudo haber evitado, de tal suerte que su omisión fue eficaz para concretar el tipo penal. Ahora, con esta visión del perito de la defensa en donde nos dice, oigan, la lesión en el páncreas era de tal magnitud que aunque lo hubieran llevado al menor inmediatamente a recibir atención médica, hubiera fallecido. Es decir, incluso aunque hubiera salido la mamá corriendo inmediatamente al hospital, el menor hubiera muerto. O sea, era insalvable. Entonces, ¿qué ocurre ya al momento que vamos a dictar el fallo? Como tribunal, desde luego, teníamos la parte dogmática en donde la defensa, y lo expuso muy bien, y al tribunal también nos queda claro eso, en el sentido de que no podíamos ubicar a la acusada como responsable en comisión por omisión. O sea, en la dinámica que yo les relaté los hechos, pues no la podemos ubicar. Desde luego que la madre tiene calidad de garante de los hijos, pero debe estar en posibilidad de actuar, y que en caso de haber actuado lo pudo haber salvado. Ella no tenía acceso a esas 2 posibilidades. Es decir, no tuvo manera de poder prever ese resultado, de haber actuado para quitarle el menor, que de hecho actuó en la medida de lo que pudo, que fue y se encerró. Porque miren ustedes, el Ministerio Público en los alegatos de clausura decía, oiga, tribunal, la debe usted condenar, porque ella como madre era responsable de haber elegido bien a su pareja. Que ven ustedes esto, hasta se oye atroz. Debe ser responsable de haber elegido de manera adecuada a su pareja, pero además de haber intervenido, porque el Ministerio Público también le reclamaba el que se hubiera resguardado en una habitación. Oye, ¿y por qué no la llevó al servicio médico? Pues vaya, o sea, en ese contexto de violencia, pues qué difícil que hubiera salido ella a las 3 de la mañana exponiéndose a que la siga golpeando su pareja, y desde luego además en un añadido de que un perito nos decía que aunque hubiera salido arriesgando su integridad, no hubiera logrado nada. Es decir, el resultado hubiera sido exactamente el mismo. Y entonces el tribunal deliberamos que estábamos ante un caso que yo comentaba al inicio, parecía una tormenta jurídica perfecta, de una mala clasificación jurídica del hecho, de una cuestión de género, de estereotipo, porque aquí les digo que es lo que a mí me resulta atractivo este tipo de casos, porque de hecho hay varios que pudiera yo comentar, en donde no está la mujer como víctima, sino que está como amputada de cometer un hecho, está como acusada, ¿sí? De hecho, ahorita recuerdo otro en donde está peor aún. La mujer se va a trabajar y deja a su hijo con su pareja, y igualmente la pareja estampa al bebé contra la pared y le fractura el cráneo. La mujer está trabajando en una oficina como afanadora y llega la policía y la detiene por el homicidio de su hijo en comisión por omisión dolosa. Igualmente por la conciencia, pues les digo, por estos roles de género, por estos estereotipos que tenemos. Oye, espérame, ¿quién es la responsable de los hijos? ¿La mujer? Y si tiene una mala pareja, pues ella es la mala por haberla elegido de manera incorrecta. Y así hay muchos casos, muchos casos. Y les digo que a mí me llama la atención
porque desde luego es como que la otra cara de la moneda. Cuando vemos a la mujer víctima, perfecto, se ubica muy rápido, pero ese es el otro sentido. Ahora, una vez que se analiza por el tribunal, pues se decreta desde luego en sentencia la libertad de la mujer, queda en absoluta libertad. Ahí mismo en audiencia el Código Nacional de Procedimientos Penales precisa que cuando es un fallo absolutorio, en ese mismo instante ya no regresa la persona otra vez al interior del centro de reclusión, sino que directamente de ahí se va a su casa, Aquí, ¿cuál es lo que también quiero añadir? Miren ustedes, entre el inicio de la causa, el amparo indirecto, su reposición para efectos, las audiencias intermedias diferidas, las indebida actuación que desde mi punto de vista era notable del primer defensor, y el tiempo en que se llevó a cabo el juicio oral, esa mujer pasó casi 2 años en prisión. Cuando recupera su libertad, después de esos 2 años privada de la libertad, pues obviamente imagine usted la situación. El hijo fallecido, no pudo asistir desde luego a funeral, ni mucho menos, y pues después de todo ese tiempo, a través de un estereotipo, desde mi punto de vista muy notorio, pues simplemente se le dijo: oye, estás absuelta, vete. Pero pues vaya, o sea, estuvo incluso en ese escenario jugando su libertad por un margen de 25 a 50 años. Y les digo que el Ministerio Público estuvo insistiendo mucho, que esto es muy común. Cuando el Ministerio Público sabe que la investigación es endeble o que algo no puede cuadrar en juicio, pues te ofrecen el abreviado, con grandes disminuciones. Sí, con eso, mira, tengo aquí el paquete abreviado y tómalo. Sí, claro, está a tus órdenes, aprovéchalo. Y afortunadamente para ella, porque en ese momento todavía tenía al primer defensor, afortunadamente no aceptó. Algo ha de haber pasado ahí que no aceptó, pero pues este es el caso en donde, les digo, podemos ubicar, realmente la acusada fue una víctima desde mi punto de vista, y aquí es una mezcla de un rol de género asignado que influye incluso en el análisis del caso, influye deficiencias desde mi punto de vista en cuestiones de dogmática, y finalmente también en donde podemos observar la gran diferencia que puede hacer una defensa activa, porque muchas veces cuando hablamos de género y hablamos de litigación estratégica de casos penales, se piensa en la decisión del juez de aplicar la perspectiva de género, sí, pero para poder hacerlo necesitamos una investigación previa con perspectiva de género, y esto rompe el molde en los casos en donde esté involucrado un móvil de género, porque nuestros investigadores en México están acostumbrados a investigar el hecho en el aquí y en el ahora. Oye, tengo aquí el cadáver, pues voy a ver qué pasó, voy a ver las huellas aquí, etcétera. Pero cuando hablamos de género, tenemos que hacer un viaje hacia atrás, y entonces es de interés pues hablar con familiares de la víctima, con sus amigos, con compañeros de trabajo, verificar sus mensajes de celular, sus llamadas, si hay denuncias previas, es decir, todo ese contexto que luego no se hace, no se realiza, y que generan este tipo de injusticias, porque la mujer puede ser victimizada tanto directamente, como lo vemos de forma cotidiana, como víctima de un hecho, como también en estos casos que les digo, pudiéramos citar varios en donde la mujer a final de cuentas está privada de la libertad o está sujeta a procesos. Bueno, mi querida Vero, creo que me agarré el micrófono completo, no sé si se podía intervención o no, perdón, ya me agarré yo platicando, pero quedo desde luego a las órdenes, ansioso de escuchar tus comentarios del señor magistrado, y desde luego muy agradecido, me he sentido muy contento, te tomé la palabra que me dijiste: oye, tú relájate, que esta es tu casa. Yo les confieso, antes de volverles el uso de la voz, que aquí en Durango seguimos mucho a Jibo Instituto, ahí los compañeros jueces y un servidor, y de hecho ahorita sé que me están saludando, quiero enviarles un saludo, al igual que
a mi coordinador de jueces, el maestro Carrillo, que me permitió, yo comentaba, estamos ya trabajando normalmente, me permitió llevar 2 audiencias de formulación de imputación rápido y llegar a tiempo para estar con ustedes. Entonces, muchas gracias y estoy a la orden, Vero y señor magistrado. ¡Qué bárbaro! Manuel, mereces una ovación. Mira, me ha encantado muchísimo la exposición que nos hiciste, pero hoy encuentro la lógica en este momento de cómo intitulaste el programa: Procuración, impartición de justicia con perspectiva de género. Ya lo entendí perfecto. Y luego además nos dijiste las estrategias de litigación, porque precisamente si uno no cumple con su rol, podemos tener una justicia completamente no querida, no deseada, no esperada, y se genera gracias a ignorancias, deficiencias y contubernios, por supuesto. Nosotros necesitamos ampliar, mi querido magistrado, además, una visión con una sociedad que debe de cambiar esos estereotipos a los cuales te has venido refiriendo, Manuel, porque al final de cuentas, cuando se les da una etiqueta de lo que tiene que haber pasado, quién tiene que haberlo hecho, ni siquiera contextualizan lo que una teoría del delito te mandata para poder hacer un análisis en una perspectiva jurídico-penal de un sistema tradicional en relación a lo que nos ha empatado con lo que tú bien nos has distinguido entre género y sexo. Al género lo veo como la parte de los grupos vulnerables, la parte de esos grupos que necesitan un estudio especializado de ver quién es, en qué momento es, etc. ¿A qué me refiero? Esta mujer que fue vista como victimario, en realidad para darle una calidad de víctima en sí, necesitaba una contextualización en una teoría del caso, llevada de la mano de la violencia que vivía, de los 3 meses escasos que tenía con esta persona, de la historia previa que tenía ella al haberse separado de la pareja, de una criatura pequeña que estaban a expensas económicamente hablando de ese sujeto que les violentaba, que tenía problemas de alcohol, de drogas, etcétera, etcétera. Pero esto no hubiera acaecido si no hubieran participado todos y cada uno de estos eslabones. Ahora, voy a referirme a la parte que tú también de manera muy, pero muy talentosa diseñaste. Por ejemplo, nosotros necesitamos verificar un código penal, querido Manuel, porque no solamente tenemos el federal, sino el estatal, en donde está diseño del delito en la parte positiva, la parte negativa, a la luz de las causas de exclusión del delito, necesitan figuras también que dogmáticamente puedan ser involucradas a fines de que este tipo de rol que juega una mujer en una sociedad cuando no tiene trabajo, cuando está violentada, cuando no tiene forma de acudir a otro sitio por las distancias, por la hora, por la propia sociedad, por su propia familia que no tuviera las redes de contención, a fines de poder evitar un resultado no querido como una muerte de un pequeño, necesita precisamente la visualización de un código penal estratégico que al final de cuentas nos responda a la realidad social actual. Fíjense cómo sería esto. Tú empezaste a hablar de que, por ejemplo, el primer defensor ni siquiera dijo pío, quedó vinculada a proceso y esto fue pues trascendente porque ni siquiera se hizo un estudio analítico. Decías, por ejemplo, una causa de justificación. Déjame que empiece desde las causales de atipicidad, porque ese es fundamental por lo que tú te referiste a qué se entiende por una comisión por omisión. Eso es lo más trascendente que, por ejemplo, cuando nosotros capacitamos y que tenemos además un deseo ávido aquí el magistrado y su servidora con toda la plantilla de JIVO de tener un estudio precisamente de seguimiento con cada operador jurídico para que no se pierda una sola de las oportunidades que en su rol estén. ¿Cuál es este? Si Ministerio Público sostiene que hay una comisión por omisión, que esta fue dolosa y que además había una calidad de garante y que el resultado le es atribuido, es decir, conjunto a la teoría de la tipicidad. Y entonces, por lo tanto, la convierte en activo y hay un pasivo cuyo bien jurídico ya no podía ser defendido, protegido, omitido en el resultado consecuente por una actividad de una mujer que no hizo. Entonces, empezaríamos por decir que la comisión por omisión es dejar de hacer lo que la norma te pide, ojo, en aras de protección de un bien jurídico que era la vida del pequeño. La vida del pequeño evidentemente tendría que tener el desenlace que tuvo por una
cuestión previa, que sería una acción que no desplegó ella, que no propició ella, que no hubo contubernio de ella, ni favorecimiento de ella en ningún sentido, en relación a lo que la pareja desplegó de los golpes en el abdomen. Entonces, esa comisión por omisión, cuando empieza a haber un supuesto activo, tú tienes que ver si desplegó verbo núcleo en relación a privarlo de la vida, porque entonces ya tampoco está el activo conectado en la realización por sí, porque aquí viene el estudio de lo que significa la comisión por omisión con un dolo. El dolo implicaría que no es que haya provocado la muerte, sino que no quiso evitar la muerte del pequeño cuya acción fue desplegada por alguien más. Entonces eso se vuelve más interesante porque además en los planteamientos, con lo que tú dijiste también atinadamente de un derecho penal que tiene que estar en conjunción con las ciencias auxiliares, en este caso la medicina, te tuvo que haber llevado el médico, no de la defensa, de la fiscalía, si ese resultado muerte hubiera podido ser evitado, dada la doble imputación que se hizo con un mismo dictamen, en relación a una acción y una comisión por omisión, porque no te esclareció si esa muerte podría haber sido evitada si horas antes hubieran dado las atenciones médicas necesarias, las prevenciones necesarias y que este menor de edad no hubiera muerto. Y no lo hizo esa pericia. Entonces, también en una impartición de justicia, me parece que a veces tenemos que estar atentos en cómo poder definir que hay una acción y a la vez una comisión por omisión con los mismos resultados y conclusiones, porque no es lo mismo. Y luego a eso le sumamos que, fíjate, mi querido Manuel, me apasiona este tema, ¿no? Obviamente, pues, la forma de las con que dinámicamente nos las expusiste. ¿Cómo podría haber un pasivo si ya la muerte, que estaba dada por, digamos, por el despliegue de las acciones cometidas en el páncreas, que fue destruido y que no podía ser evitado que se reparara, no podía haber un pasivo de algo no hecho porque ya la acción era de idoneidad y de eficacia para terminarla? Por eso insisto que las periciales deben de venir hermosas, que el Ministerio Público, cuando va a hacer imputación de acción y de comisión por omisión o de acción coautoría, etcétera, en grados de intervención diversos, debe de ser analítico en cómo plantea problemas y cómo recibe conclusiones para después aludirlas argumentativamente hablando en cada una de las audiencias. El bien jurídico vida ya estaba expuesto, ya no había manera de hacer algo para evitar. Y seguimos en el análisis. El nexo en realidad fue una causalidad, no fue de atribuibilidad, porque no fue que lo no hecho fue lo que generó, porque si tú hubieras hecho en tu calidad de garante, que todavía no termino de entender cómo es que el Ministerio Público la sostuvo, ahorita me explico por qué, se supone que debió de haber impedido este resultado. Ahora empiezo con esa calidad de garante. Por eso es que me metí mucho en el nivel de atipicidad antes de llegar a uno de justificación. Cuando nosotros somos garantes de bienes jurídicos, significa que no es porque la vida de ese menor, por ser yo su madre, yo tenga que protegerla de todo. Ahí les va. Entonces seríamos responsables a distancia cuando se va a una excursión. Entonces seríamos responsables a distancia cuando está en la escuela. O sea, eso no puede ser. La garantía de la cual somos titulares las personas que en comisión por omisión se supone que dejamos de hacer algo eficaz, es lo siguiente. Empieza a partir de que tú generaste un riesgo para el bien jurídico, que no lo noté de una teoría fáctica que el Ministerio Público te haya aportado. Ejemplo, ella, sabiendo que estaba borracho, sabiendo que estaba drogado, propició que el menor hiciera algo y que él se acercara y ya sabes, o sea, algo que hubiera llevado al riesgo que ella lo generara. Tan es así que dijiste que estaba dormido el bebé. Tan es así que empezó a llorar, tan es así que ya lo atendió, tan es así que era imposible haber evitado, por ejemplo, esos 3 golpes por la violencia, por la fuerza de la persona, etcétera. Todo esto contextualizado y probado te hubiera dado también otra visión como juzgador. Y luego otra forma de adquirir una garantía para protección de bienes jurídicos parte de que yo haya hecho algo precedente que generara ese riesgo, que no lo hubo. Entonces, por eso en la garantía no solamente es que veamos que de acuerdo a las condiciones y circunstancias se puede evitar el resultado y que mi inactividad haya sido eficaz en su equivalencia a la actividad prohibida en el tipo, sino que precisamente por eso hay una actividad de idoneidad que acabó con la vida del menor.
En este caso, pasando ya de un nivel de tipicidad y de atipicidad, porque sería, ojo, como no hay conducta, hay una falta de un elemento de la descripción causal genérica. No pudo haber sido dolosa y como ya no hay conducta, ni siquiera te metes en el error de tipo, porque no es de que tenía una falsa percepción respecto de lo que estaba ocurriendo, no. O sea, se queda en la falta de los elementos de descripción. Cuando nosotros tenemos este estudio analítico, que además tú dijiste algo muy interesante, Ministerio Público lo sostiene y debe de probarlo, porque en un nivel de vinculación a proceso, la fracción 4 del 316 le dice, muestra que no existe acreditada en su favor una causal de exclusión del delito. Y no debe de recitarlas, solo debe de decir las aplicables, las que lógicamente podrían proceder de uno por uno, no hacer un paquete de homicidio, porque además el homicidio del señor fue homicidio genérico, la de la mamá fue en grado de parentesco. Y entonces esto amerita que se hagan estudios analíticos de una manera pormenorizada, de uno por uno. Cuando nosotros tenemos este nivel, en evidente razón, ya no te pasarías a una causa de justificación porque la dejaste acreditada desde el primer punto. Evitarías que una sentencia incluso dijera algo absurdo, porque al final de cuentas ni siquiera te tienes que ir a justificación o inculpabilidad, pero vamos a pasar como si no hubiera existido esta parte analítica. Y entonces tú decías, a ver, una defensa legítima. Cuando la mamá tiene ese deber también de repeler las agresiones, que son actuales, que era real, que además no fueron provocadas de manera dolosa, de manera previa, por ella que quiso utilizar esa figura, ojo, es que, vuelvo al punto, el bien jurídico ya estaba expuesto, nada más faltaba tiempo de desenlace. La penitencia te lo hubiera demostrado, pero no fue planteado por un defensor y eso es de verdad reprobable. Siguiente punto. Supongan que no nos quedamos en el nivel de la justificación, y aquí quiero por eso aludir porque referí que el Código Penal necesita ser enriquecido. Ocurre que en las causales de inculpabilidad, a la luz de la perspectiva de género, nos viene muy bien hablar de lo que es la inexigibilidad de otra conducta, cuando, atento en las circunstancias, no puedas tener otro tipo de conducta. Ejemplo, me encerré, no pude hacer otra cosa, no pude llamar porque no tengo celular, no pude acudir a una comandancia porque hay una lejanía por razones de la hora, pero inmediatamente que desperté y que lo estuve cuidando y esto, y le vi el color, inmediatamente acudí, en fin. Pero esta inexigibilidad va de la mano de unas figuras que se llaman estado de necesidad, que no son las tradicionales que conocemos como terminología de lo disculpante en ese nivel de inculpabilidad y de justificante a nivel de la antijuricidad como parte negativa, sino que se llaman estado de necesidad defensivo y agresivo. Cuando yo tengo un bien jurídico que proteger incluso, y por eso tú dijiste, de ser una visión estereotipada, de verla como una víctima, como una victimaria, vamos a verla como víctima. Ahí va, cansada de la violencia, sabida de que va a venir otra golpiza, ya está golpeando a alguno de los integrantes de la familia y están cansados ya. No han recibido bajo ninguna denuncia de violencia familiar, ni ningún apoyo, no hay albergues a donde acudir, la familia no les da estructura tampoco de contención, o aunque fueran con ellos, pero todas las personas ya son mayores de edad y no puede nadie contener a este individuo que además sigue, persigue, no las deja, va por ellos, en fin. Con este contexto, querido Manuel, se permite que en agresión del bien jurídico ajeno, que sería el del agresor, el del violentador, pudiera proteger los bienes jurídicos propios. Entonces hay un juego que se permite a la luz de lo que no pudo el Estado de Derecho darte como una protección, como un manto protector, y entonces se puede hacer con estas figuras que son igualmente reconocidas por doctrina, pero que no las suelen ocupar y que no están descritas así a la letra, pero pudieran caber con esta inexigibilidad que es genérica. ¿Cómo hacemos cuando hablamos de la ausencia de conducta y se dice cuando la actividad e inactividad se llevan a cabo sin voluntad de la gente y metemos muchas figuras dogmáticas? Entonces metemos vis absoluta, vis mayor, sueño, sonambulismo, movimiento de reflejos. Lo mismo caecería si pongo en la fracción 9 del artículo 15 del Código Penal Federal, modelo de los estatales, que pueden caber estas formas de estado de necesidad y con ello cambiar la perspectiva de una mujer. Porque esto permitiría que no se le dijera que ha privado de la vida a la pareja en una premeditación y en un modelo de un homicidio agravado, sino que en realidad no había forma de deshacerse de esa persona que la
que la ha estado violentando bajo todo ese contexto que te describí. Pero luego viene otro punto interesante que me gustó de tu charla. Esta parte relacionada con un dolo, porque el hombre sí quiso los golpes. O sea, pero ojo, todavía hay un problema. Estos golpes, en este dolo directo y en este dolo eventual diferenciado, no te dijo que quería privarlo de la vida, en realidad, sino que está harto de los chillidos del niño, porque además está alterado por la droga y por este trastorno que le causa. Entonces había necesidad todavía de que te hicieran algún contexto para evitar que un sujeto que sí propició un resultado no te haya dicho es que no lo quise, sí, pero aunque no lo hayas querido, lo previste porque un golpe a una criatura de esta edad con el puño cerrado en repetidas ocasiones, hasta 3, pudiera generarle un resultado que aunque no lo quieres, está previsto dentro de un margen de actuación. Entonces, te hubieran dejado más cerrada, digamos, el estudio analítico para evitar que alguien sí se fuera y alguien se quedara de manera indebida. Bueno, y pasando al punto de la operatividad. El magistrado y tu servidora también en distintos programas hemos aludido que cuando hay un modelo de justicia, todos somos responsables de nuestra parte proporcional. El Ministerio Público por una debida vinculación a proceso y después acusación, sin duda. Pero a su vez, porque fíjate aquí también entre broma y broma, ¿no? Pero dices, el Ministerio Público de manera muy amable le ofreció un abreviado a la joven madre. No los ofrecen cuando ellos tienen todo por qué ganar, mi Manuel. Dijiste algo súper, pero súper nítido. Cuando saben que hay algo endeble, lo ofrecen porque pretenden ya no trabajarlo después. En este sentido, Ministerio Público no hizo una labor completamente linda, pero después un defensor terrible, que no tenía experiencia ni en el campo del derecho sustantivo, ni en perspectiva de género, ni mucho menos comprometido con su rol, permitió que pasara tantos años, como tú dijiste, 2 aproximados en todo este andar. Por azares del destino, un juzgador de distrito que tampoco me parece que haya sido lo más idóneo en haber solamente mandatado la reposición por aquello de que como no se le explicaron sus derechos al inicio de la audiencia, bueno, pero permitió, fíjate nada más también por cuestión divina, que llegara un defensor diferente, porque si no a lo mejor tampoco se hubiera tenido esto. Pero me parece que los jueces deberían de meterse en un fondo respecto de este análisis metódico de una vinculación a proceso, en el caso cuando haya 2 cosas distintas que analizar, la acción y la comisión por omisión y los correspondientes tipos de dolo y las etiquetas jurídicas. También me parece que los jueces, cuando están en una etapa intermedia y están verificando, mi querido Manuel, tienen el deber oficioso de hacer los análisis de las causales de exclusión del delito e incluso pedirle al Ministerio Público que en esa actuación de imparcialidad por las líneas de investigación, ellos mismos hubieran aportado la teoría que a ellos les hubiera esclarecido el hecho y obviamente una defensa activa para que ellos pudieran tener un margen resolutor de manera anticipada de una causa que excluya el delito. Por 17 del Código Penal Federal se les ordena de oficio que lo hagan. No necesitan que incluso a petición de parte pudiera proceder, sino que de lo conocido durante audiencia y cómo se están desenvolviendo las cosas, ellos pudieran tomar este margen. Me parece que otra cosa interesante de la que también nos hubiste hablado tiene que ver con el numeral 337 que fue debidamente explotado por este defensor nuevo, en donde este plazo razonado y justificado le llevó a obtener lo de idoneidad. Esa materia pericial médica que a ti te dijo, mira, la vida ya estaba terminada, era cuestión de tiempo. No iba a haber nada que lo hubiera podido evitar, ni en actuación, punto. Entonces eso excluye a la comisión por omisión. Por eso se diría hay una atipicidad. 2, te llevan una antropológica social y entonces aquí vuelve un tema que me duele. México necesita que tengamos a todos los expertos auxiliares a la mano. No que estén en Aguascalientes, que estén en la Ciudad de México y que los traslademos. Bueno, cuando no hay, lo hacemos. Qué bueno que llegó. Qué bueno que te llevó así, mira, te llevó a la casa de esa mujer, te llevó a la vida de esa mujer para decirte hay violencia, hay codependencia económica, hubo muchos problemas, no podía ser libre, tal. Y con esto te metiste en el problema precisamente del bien jurídico tutelado en los tipos penales y que por eso se necesita reestructurar nuestro Código Penal. El feminicidio, como hablaste, por ejemplo, no solo es vida,
Es lo que dijiste que en Oaxaca se descubrió, la vida en un acceso de una vida libre de violencia. Por lo tanto, no es nada más proteger que no me maten, sino que toda mi vida goce de una libertad, plenitud, igualdad, etcétera, no discriminación, no designificación, no maltratos, no. Bien, si esto lo tenemos identificado, vamos a ver que un delito de violencia, de verdad, nos lleva a estos homicidios o a estos feminicidios. Por eso necesitamos poner los puntos sobre estos términos para tener un mejor modelo de justicia en nuestro país. Me encantó ese dictamen de antropología que te hizo reflexionar, el de medicina, por supuesto, y me gusta mucho esta última parte también, Manuel. Creo que el Ministerio Público incluso podría desistirse de manera leal cuando esté escuchando. Fíjate nada más que te quiero decir. Tuviste que esperar a dictado de una sentencia absolutoria. ¿Por qué no? Podría ser que un Ministerio Público, en ese momento de la audiencia de juicio, observando que se equivocó, que pudiera tener un rol digno diciendo, me desisto. Lo que haría que ni siquiera ya desahogaras nada y pasaran más meses, porque en evidente razón, él ya conocía los resultados, Manuel. ¿Sabes cuándo los conoció? En etapa intermedia. Y eso es triste, porque ellos, con tal de que luego no los corran de un trabajo, permiten que ciertos bienes jurídicos, ciertos derechos sigan lamentablemente, ¿cómo se dice?, afectados, violentados, etcétera. Y me encantó también decirle a nuestro público que cuando tenemos una sentencia absolutoria, uno de los puntos cruciales es que se levantan las medidas cautelares. Maravilloso. Pero dijiste la otra cruda realidad. La mujer sale, ya no tiene hijo, ya no tiene, bueno, esa pareja es evidente que no tenía que estar en su vida, por supuesto, pero me refiero, ya no tiene esta parte que le quitaron en 2 años, mi querido Manuel. A eso me refiero, una integridad de persona, ¿sabes? La designificaron al grado tal de decirle, tú pudiste haber evitado la muerte de tu hijo. O sea, mientras se reconstituye, hay necesidad de trabajar con ella, y entonces también ahí los programas del Estado necesitan fortalecer y allegarle de lo que pudiera evitar que siguiéramos en este tipo de problema. Muchísimas gracias por este aporte que nos hiciste. Me encanta además que nos dejaste lecturas obligadas. Ahorita las señalo nada más para que también tus seguidores, Manuel, las tengan en vista. Lo de Kinthäuser me encanta porque este derecho penal que fue construido a la luz de los que cometían hechos delictuosos y eran víctimas en su mayoría que no tenían que ver con mujeres, hoy lo tienen que ver en una visión distinta como la feminización del derecho penal. Y también a Gimbernat Ordeix en relación a que es el mejor instrumento, hombre, que nosotros lo sabemos, de él te sirves y de él puedes tener resultados completamente diferentes en tiempos diferentes, Manuel, con un compromiso activo de cada operador jurídico. Mil gracias, querido amigo. Estoy encantada, estoy muy feliz de haber aprendido tanto de tu mano. Mi querido magistrado, por favor, denos ese toque que no nos puede faltar el día de hoy. ¿Qué opina usted de este caso? Quiero decirle algo más preambular. Nuestro querido Manuel, querido público también, queridos seguidores de Manuel, dijo que ya habíamos tratado en otros programas la perspectiva de género, pero vean cómo puede ser un mismo tema, pero abordado desde distintos ángulos, con un caso diferente y que siempre se sigue enriqueciendo. Por eso es que nunca se deja de aprender. Muchas gracias. Ahora sí, mi magistrado, por favor. Mi estimado doctor Manuel Valadez, tengo 7 meses, hoy cumplo 7 meses que estoy jubilado. Adelanté mi retiro para dedicarme a la vida académica. Creo que puedo darle una vertiente a mi vida en el plano del instituto y algunas otras entidades educativas. Por lo que mi aportación aún todavía tendrá que ser mucho en mi actividad de juzgador. Estuve en 4 tribunales colegiados y 4 unitarios. Muy concurrente este tipo de asuntos que usted señala. Yo le podría señalar no menos de una docena o 2 o 3 docenas. Hubo casos paradigmáticos que llevé a congresos de justicia de género
Y bueno, no era fácil que expertos decantaran, como por ejemplo el caso de la madre que tenía un hijo con deficiencia mental, un retraso mental profundo, que su hijo llegó a la edad de 20, 22 años y lo asfixió con la almohada. ¿Podríamos nosotros considerar exonerar a la señora en un tema de justicia de género? El caso de personas de preferencia sexual diferente, dos mujeres que tenían una relación entre ellas y que una terminó privándole de la vida a la otra en un hotel después de tener relaciones, la degolló. Y con una condena de 50 años habría que analizar el caso de un activo. Recuerde que la mamá también era activa. De la esposa que con el cuchillo que corta la cebolla apuñala al marido a las 4 de la mañana cuando le exige darle de cenar. Aquí hay otra persona activa. Anoté varios casos que rápidamente llegué. Usted trata de leer un poco el de la nana de un niño que siempre fue su nana, ya el niño creció y le pidió firmar un documento que era un acta constitutiva de una sociedad, y la señora fue involucrada por delitos fiscales y estuvo en la cárcel mucho tiempo. Ese es un ensayo que escribí, como el caso de las señoras indígenas que fueron acusadas de secuestro y que ahora recuerdo que he escrito 6, 8 ensayos sobre este tema en muchos de los supuestos. Me gusta que pudiéramos escribir un ensayo, te invito a que dijera teoría del delito, justicia de género, o justicia de género y teoría del delito. Y usted hace 3 precisiones para desarrollar en el sumario nuestro tema. Cuestión de género, teoría del delito, defensa adecuada, entre paréntesis, defensa eficaz. Yo le agregaría a usted por lo menos otros 2 temas. Usted me dice en dónde los ponemos. Cuarto tema o primer tema, como usted quiera, tutela judicial efectiva. ¿Sí? Yo creo que, con todo respeto, primero la ponemos, tutela judicial efectiva. Y el punto número 5, también usted póngalo donde usted quiera, justicia paralela, entre paréntesis, contexto social y medios de comunicación. Y hagamos un cuestionamiento sobre el tema estructural que está decantando. Yo trataría primero de hacer una referencia normativa en nuestro ensayo. Yo quiero construir un ensayo. Y en lo que ustedes platicaban, yo abrí aquí mi Constitución, el artículo 1. El artículo 1 establece estos principios que son el fundamento del fundamento de un sistema jurídico en México. Principio de igualdad, jerarquía o regulación normativa, algunos les llaman convencionalidad. 3, restricción constitucional. 4, interpretación conforme. 5, pro persona. 6, tutela efectiva del Estado. Hago un cuadro, tutela judicial efectiva, control difuso de normas e inaplicación de normas jurídicas. De ahí me voy al artículo 17 constitucional, en donde voy a advertir temas: acceso a la justicia, recurso efectivo, justicia de fondo, autonomía e independencia judicial. Desarrollo estos temas como punto número 1. Ahora, sistemas acusatorios. El Código Nacional de Procedimientos Penales, que aquí también lo tengo, dice en el artículo 2 de nuestro código algo muy interesante. Dice nuestro artículo: este código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos para esclarecer los hechos.
Luego, en nuestro caso concreto, precisamos cuál es el hecho que nos ocupa. El de la mamá que es acusada por un delito de razón o vínculo del parentesco en comisión por omisión. Pero ¿cuál es el hecho? ¿Cuáles son los hechos? 2, definición o estructura de los elementos legales. 3, si conocemos teoría del delito, un estudio dogmático de ese delito. 4, los datos de prueba, los medios de prueba o la prueba depende del estadio procesal. 5, justipreciación probatoria bajo la construcción de indicios razonables, ¿sí?, en la duda y presunción de inocencia, confrontando evidencia con evidencia, prueba con prueba, para concluir en la justipreciación con un juicio de tipicidad. El Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 316, señala en la fracción cuarta, en los requisitos para un auto de vinculación, que no se actualice una causa de exclusión del delito. Si conforme al párrafo tercero del artículo primero constitucional, tengo la obligatoriedad, ¿sí?, de resolver de fondo en tutela judicial efectiva, bueno, entonces yo diría, hay responsabilidad del fiscal en la procuración de justicia. No hay defensa eficiente y eficaz porque o no se tenía experiencia o no se tenían los elementos contradictorios. ¿Y el juez? El juez de control tenía la obligación de la tutela judicial efectiva, tenía la obligación de analizar conforme a la norma jurídica, ¿sí?, las causas de exclusión del delito. Me van a decir, pues es que en la práctica no se hace, ese es un tema de la sentencia, así se ha dicho y así se hace. Bueno, constituirnos como jueces constitucionales y de legalidad, ¿sí?, justicia, derecho, derecho, justicia, es observar las normas jurídicas estructuralmente. ¿Por qué hago alusión de justicia paralela? Tuve la fortuna en 20 años o más de 20 años de dialogar, platicar. Algunos dicen de ser profesor de todo juez federal designado o magistrado designado. Más de 20 jurados de designación de jueces. Siempre se les dijo a los jueces, cuando vayan a resolver un caso que paradigmáticamente esté en un medio de comunicación, pues no lean ningún medio de comunicación, ni vean el televisor, ni la radio, ni la prensa, ni las revistas. Para preservar la imparcialidad y la autonomía como entes y como seres humanos, no adviertan eso. Voy a decir algo por primera vez en público. Y los asuntos más importantes resuélvanos en viernes. ¿Por qué el viernes en la tarde? Porque el lunes son historia, no son noticia. Los medios de difusión, justicias paralelas, venden noticias. Entonces, en muchos de los aspectos habría que observar. Género. Todos somos iguales, pero para que una persona sea desigual, tiene que estar en dos aspectos, vulnerable o violentada. Y entonces viene la perspectiva de género, la de los menores, la de los migrantes, la de los campesinos, la de las circunstancias vulnerables, ¿sí? Es inconcuso que conforme la clasificación del tipo penal, esto es instantáneo, continuo, permanente y continuado. Feminicidio es instantáneo. Por lo que el delito de comisión por omisión, que es una clasificación de la conducta en acción, omisión simple o impropia, es en el momento de la consumación del hecho delictuoso. Y conforme a la mecánica de los hechos, el Ministerio Público le atribuye a la omisión después de los hechos, después de los golpes en el estómago. Así de sencillo.
entonces ya no podría haber omisión, ¿sí? Omisión de comisión por omisión, porque esa es paralela, concomitante, que está viendo que su pareja está golpeando y ella incumple deberes jurídicos para evitar ese resultado. Pero es inconcluso que cuando ella se percata, rápidamente acude en el auxilio del menor. ¿O no es así? Sí, así es. Suficiente para estimar una causa de exclusión, no vinculación. Ahí, en ese instante. El artículo 17 señala que los jueces deben de resolver el fondo. El artículo 79 de la ley Amparo, último párrafo, señala que ¿sí? La resolución del juicio de amparo debe preferir resolver el fondo antes de una versión procesal o de forma. La problemática que se da en los sistemas de justicia en nuestro país y en gran parte de Latinoamérica se llama legitimidad. Abonar a la confianza y a la credibilidad de una sociedad. No darle a la sociedad lo que estima o considera un parámetro de justicia, sino el contexto de accesar a la justicia a través de resoluciones claras, simples y sencillas, en la que en la dialéctica de una resolución se implique estructuralmente. Hay casos muy complejos en los que la doctora precisamente señala, por ejemplo, en el colegiado ordenábamos que en tutela judicial efectiva del órgano jurisdiccional se accesara de algunos estudios, ¿sí? Antropológicos, médicos, químicos, psiquiátricos, psicológicos, sociales, para tratar de dar una perspectiva de género en un caso particularizado, ¿sí? Es evidente que ese es el contexto. ¿Cuál es el hecho? ¿Cuáles son sus elementos de la clasificación legal? ¿Cuál es el estudio dogmático? Porque eso es la teoría del delito, un método científico que le va a permitir explicar la norma jurídica sobre la base de la ciencia penal. ¿Cuál es la relación fáctica de la información, dato probatorio? ¿Cuál es la constitución del indicio razonable que el juez hace una abstracción en ese estadio procesal, en donde no decanta si hay o no hay delito, sino si existe o no insuficiencia probatoria en ese dato que me permita, incuestionablemente hay un hecho de la privación, pero la mamá lo cometió o participó. Bueno, entonces tendría que haber una acción o una omisión. La omisión simple o impropia. El Ministerio Público dice que es impropia, pero el hecho es un hecho fáctico que le atribuye posterior al hecho que consuma el delito. O el hecho que puede ser constitutivo de un delito. Suficiente para decantar en ese instante, ¿verdad? En una circunstancia, incluso, ahí ya terminamos nuestro ensayo, de amalgamar la teoría del delito con la justicia de género para poder advertir incuestionablemente que el señor transgresor, coimputado, ¿sí?, mantenía una circunstancia de vulneración hacia el núcleo constitutivo de la señora y del menor niño, tan es así que cometió el hecho que se le está atribuyendo. Y creo que ahorraríamos 2 años, ¿sí? Y creo que eso es el acceso a la justicia en un tema de género. Yo me permito realmente públicamente felicitarlo, doctor, por ese tema que usted amalgama, justicia de género, entre paréntesis, mujeres imputadas y teoría del delito. ¿Por qué hace falta en nuestro país poder entender que no son 2 segmentos diferenciados, sino están concatenados, arminiculados, como la teoría del delito redimensiona circunstancias específicas para matizar en la hermenéutica, en la argumentación y en la interpretación un acceso a la justicia en casos particularizados?
¿sí? Muchas gracias por permitir este diálogo, que lo hago con mucho aprecio y con mucho cariño, pero siempre he creído que todos somos corresponsables en la legitimación de la justicia, todos. Magistrados, jueces, defensores, fiscales, asesores jurídicos. Y los jueces son los que preservan la tutela efectiva, porque tienen la potestad, ¿sí?, de dirigir un proceso, porque a ellos les pertenece en esa dirección la legitimación de un sistema que corresponde a un Estado-nación, ¿sí? No, usted dijo defensa activa. ¿Qué le parece si hacemos luego otro ensayo que se llama juzgamiento activo y eficaz? Sí. Muchas gracias. Mi magistrado, muchísimas gracias por esos puntos tan metódicos, tan bien hilvanados de todo lo que charló mi querido Manuel, porque en realidad estas dos tareas que ha dejado para un artículo van a servir como de modelo para todos los operadores jurídicos en esta corresponsabilidad de la que hemos venido tratando. Y evidentemente el punto es, el juzgador debe hacerlo claro. Ya se denotó con este caso. Si lo hubiera hecho, no hubieran transcurrido 2 años de manera terrible, en donde una persona se ve socavada de sus derechos, pero además una sociedad, porque la sociedad ya también, al saber que esos casos se resuelven así, pues ya ni siquiera dicen pío, ni siquiera van y piden ayuda, ni siquiera se evidencian, y eso también sirve para que no tengamos de alguna manera, mi magistrado, este ejercicio. Dígame, por favor. Perdón, y tengo aquí anotado, les puedo pasar, y hacer un análisis, señor juez, y mi querida doctora. Se ha discutido si la sentencia en el juicio abreviado puede o ser o no revisada. Además, mi magistrado. Imagínense que hubieran llegado al acuerdo de un juicio abreviado, cuando es tan evidente la causa de exclusión de atipicidad en el caso particular. La Corte ha insistido que las sentencias en juicio abreviado no son revisables. Esto es, en mi contexto académico, legalizar lo que puede ser injusto. Sin duda, mi magistrado. Y acuérdese que en la experiencia, precisamente también cuando surge el incidente de anulación de sentencias, cuando surge una mejor prueba de la que hubo sustentado alguna sentencia que se decretó, se dieron cuenta de esos errores que se cometían. Entonces, seguramente con alguien como usted y con Manuel, que van a empezar a trabajar este tipo de artículos, la Corte va a empezar a tener una visión distinta. ¿Sabe por qué, mi magistrado? Además, que el abreviado era una realidad. Se permitía una sentencia absolutoria porque se revisaban los contenidos con los que se contaban. Lo que obviamente a la gente no le pareció es que estamos dándole una reducción, estamos dándole todo, estamos evitando ir a un juicio y aún así va a resultar absuelto. Bueno, es que si el material no es de idoneidad, tendría que llevarnos para ese sitio. Esto es sentenciado en abreviado, pero si surgiera, por ejemplo, fíjese, magistrado, de repente como en estos casos en Estados Unidos, cuando se empiezan a revisar casos resueltos y se verifica que hubo una pericial médica insuficiente, porque hay 2 imputaciones distintas, una de hacer y una de no hacer. Y de repente esa persona sí haya tenido experiencia en la medicina y entonces haya sabido que esa muerte era inevitable. Se hiciese lo que se hiciese, en el minuto 1 o en las 2 o 3 horas o 5 que hayan transcurrido. Así de sencillo. El avance de la ciencia. Claro, con que se hubiera sustentado con una... Estaba prescrito el delito. Punto. Imagínese usted, con estos estudios y con estos aportes se puede lograr un verdadero modelo de justicia, porque además acuérdese que los errores también vienen en relación a que a veces incluso se sentencia al que se creyó que era el responsable, cuando en realidad ni era. Y de repente surge, ya sabe, hasta el muerto de la broma ese de que no estaba muerto, andaba de parranda. O sea, si esto no los demuestra la realidad, es porque necesitamos revisar cómo se ha venido juzgando. Y por supuesto, mi querido Manuel, eres mega extraordinario.
Hoy, en lo especial, me ha encantado este programa. Tenemos muchas cosas que aprender, chicos, y tenemos mucho que agradecer a personas que, como nuestro querido juzgador en activo de control y de enjuiciamiento en el estado de Durango, nos haya compartido un caso emblemático para que sigamos construyendo nosotros y cada uno de ustedes se comprometan en el rol que están haciendo. Recuerden, ministerios públicos, si van a llevar alguna imputación, háganla dividida. Siempre verifiquen que los alcances probatorios les alcance para todo. No hay que dejar que se vayan tampoco por irse, pero también defensores, pues hagan esa actividad probatoria, porque de no haberse recabado, de no haber llevado al contexto de lo que no se hizo por parte de la imparcialidad, objetividad en la investigación de un ministerio público, es su deber hacerlos. Y a los juzgadores el llamado: comprométanse, revisen las causas de exclusión del delito y escuchen muy atentos con sensibilidad, porque estamos tratando con seres humanos, y los seres humanos que son víctimas y victimarios también necesitan un modelo de justicia. La sociedad comprometida, vamos a lograr un mejor modelo de justicia. Y bueno, pues denos también seguimiento en nuestro querido Instituto Jibo, que estamos obviamente siempre pensando en un tema que nos va a servir para hacer una mejor labor. Mi magistrado, despida a nuestro invitado y agradézcale, y por supuesto también de que si quiere venir otra vez, que nos acompañe en muy breve tiempo, por favor. Doctor Manuel, Jibo Instituto es su casa, y gracias. La idea de Jibo Instituto es formar, desarrollar, acrecentar una institución en la que la ciencia jurídica esté a la vanguardia. Aspiramos y soñamos en constituirnos en el idioma español en América un referente, pero para eso requerimos de la calidad de quienes concurren, quienes asisten, quienes están, o accesar esa calidad como una propuesta. Esta es su casa. Con todo cariño, con todo aprecio, tiene usted siempre las puertas abiertas. De verdad, esta es su casa. Recordemos que el principio que estructura el sistema acusatorio, y así fue expuesto teleológicamente, es la presunción de inocencia. La presunción de inocencia no tan solo es un derecho fundamental, no tan solo es una regla de trato, no es una regla de valoración probatoria, ni siquiera es una regla de juicio en un poliédrico. Corresponde a un principio estructural y fundamental cuyo alcance es constituirnos como un Estado democrático de derecho. Nadie es capaz de dar justicia si algún día no ha necesitado o está sensibilizado que otro la necesita. Esa es una apotegma que establecí como juzgador, y verdaderamente me felicito a Jibo, felicito a Verónica de saber que en nuestro país, en Durango, existe la propuesta a través de un juez comprometido y responsable. Le felicito y muchas gracias por participar con nosotros, y tenga usted nuestro cariño y nuestro aprecio. Mil gracias, mi magistrado, mil gracias, querido amigo. Ahorita nos das tus palabras de despedida, pero no sin antes pedirte que contestes a cada uno de tus seguidores, porque seguramente han de estar ahorita un poquito frustrados de que no tuvimos comunicación directa con ellos. Déjenme que especifique esto. Emilio, que es nuestro soporte técnico, me hizo favor de avisarme desde el inicio de nuestro programa que hoy, lamentablemente, la plataforma de Facebook estaba saturada, y bueno, pues al ratito suben el video íntegro. Estuvo transmitiéndose a través de Vimeo y también de YouTube, pero por supuesto al rato vamos a estar en la misma plataforma de siempre. Entonces, bueno, pues en un seguimiento para que ellos vean que estuvimos en vivo, que siempre estamos al pendiente de ellos, que estamos tratando de leer sus preguntas y que con esto enriquecemos también nuestro banco de aportaciones para ellos, pues evidentemente que se sientan consentidos por ti, Manuel, que eres una persona, no para que consulten casos en lo particular, pero es una persona que te prestas al diálogo y a la enseñanza. Así que, querido amigo, esta es tu casa y regresa muy pronto. Muchas gracias, querida Vero. Yo quiero cerrar mi intervención, desde luego, agradeciendo la invitación a Jibo Instituto. Cuenten conmigo cuanta ocasión me inviten, estoy más que confirmado. Este artículo tomo nota y empiezo a proponer redacción y demás. Para mí es un verdadero honor estar con ustedes. De hecho,
Yo desde días antes estaba ansioso con que llegara esta fecha para poder estar con ustedes. De manera particular, reconozco mucho la capacidad de ambos, de la querida Verónica y del señor magistrado Miguel Ángel Aguilar, que pues para mí es un honor haber estado con ustedes platicando de este tema tan interesante. Y pues como bien dicen, hay otros más que pudiéramos tratar y yo encantado las veces que me requieran, cuenten totalmente conmigo. Sí, muchas gracias a todos los que estuvieron escuchando. Yo también he recibido en varios mensajes y demás que desde luego voy a contestar y cierro señalando que ciertamente lo que comentaba el señor magistrado tiene mucha razón. Y yo soy de las personas que hemos opinado en México que la autovinculación al proceso, específicamente en ese momento por el caso que conté, es crucial en cuanto a una obligación de tutela de derechos del juez de control. O sea, yo no lo veo como una cuestión, como algunos señalan, que una especie de matasellos, de que no se niega a nadie, de que esto hay que analizarlo en juicio. No, o sea, hay una obligación del juez de control de tutelar derechos a nivel constitucional y es una cuestión obligada. Debemos de ser los jueces de control un filtro de la calidad de investigación del Ministerio Público. Aún ante una defensa completamente silente, completamente pasiva, tiene que actuar el juez de control. A final de cuentas es juez de control de derechos de las partes. Entonces, muchas gracias. Les envío un fuerte abrazo. Muy amables por haberme invitado. Muchísimas gracias, querido Manuel. Recibe nuestro aprecio, nuestro reconocimiento, admiración y te estaremos buscando para un próximo programa. Nos despedimos de todos y cada uno de ustedes y por supuesto les deseamos que sigan ustedes saludables, muy entusiastas, porque este artículo, por ejemplo, que se va a empezar a escribir, seguramente va a formar parte de los anales de criterios judiciales que van a empezarlo a considerar, porque ahí está la clave de cómo empezar a hacer las cosas bien. Y por supuesto los ministerios públicos tienen una labor estrecha también que caminar y los defensores, asesores jurídicos, pongámonos las pilas también. Un abrazo y nos vemos hasta la siguiente semana. Mi querido magistrado, un placer y un honor compartir con usted todos los días. Y mi querido Manuel. Gracias, felicidades. Querido Emilio, gracias. Ivonne, gracias.